El 2 de agosto para el movimiento indígena en Bolivia. En el periodo liberal a inicios del siglo XIX hasta la década de los 40, el movimiento indígena en el país asume la educación como instrumento de lucha y resistencia frente a los gobiernos liberales y contra la opresión, la explotación y el latifundismo. Por ello, crean escuelas indígenas clandestinas porque la educación estaba prohibida para el indio. Luego viene el sistema de las escuelas ambulantes hasta que en 1931 se funda la Escuela Ayllu de Warisata. El movimiento indígena estaba iniciando su lucha desde el papel y el lápiz, pero en 1932 estalla la Guerra del Chaco. Los indios son reclutados para ir a combatir contra otros indios de Paraguay por una guerra provocada por dos transnacionales petroleras. Pero esta guerra despertó la conciencia de los combatientes campesinos, militares y obreros. Se habían preguntado por qué los indios estaban en la guerra dando su vida mientras la oligarquía, los políticos y la clase privilegiada estaban cómodos en sus oficinas y en sus banquetes. ¿Por qué el atraso y miseria del país si en Bolivia se tenía a los hombres más ricos del mundo, los varones del estaño? ¿Por qué pelear una guerra para los intereses de dos empresas transnacionales? ¿Por qué los indios daban su vida por la patria si ni siquiera tenían derecho a la tierra, o peor aún, ni a vivir en su propia tierra? Había que recuperar la patria de los vendepatrias. Los indios no podían seguir siendo esclavos en su propia tierra. Surge entonces el pensamiento nacionalista patriótico. Germán Busch, héroe de la Guerra del Chaco, militar patriota nacionalista, se consideraba un antiimperialista. Al llegar a la presidencia en 1937, el 2 de agosto decreta como Día del Indio, reconociendo el valor del movimiento indígena y en memoria a Juan Hualpa Rimachi, un indio quechua, poeta y guerrillero que luchó junto a Juan Azurduy de Padilla, pero también en reconocimiento a la primera escuela indigenal de Warisata. Ante ello, la oligarquía minera y la clase política de entonces conspiran contra Germán Busch, a quienes él los llama vendepatrias, y abiertamente les dice: yo no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. En la denominada Revolución del 52, Víctor Paz nunca quiso firmar la reforma agraria, sino por la propia presión campesina. Dicta entonces en 1953 la reforma agraria en Ucureña, cuna del primer sindicato agrario, pero una reforma como el MNR quiso y no como los indios querían, y declara el Día del Campesino un 2 de agosto, en la misma fecha que Germán Busch instituye el Día del Indio. Pasamos a llamarnos de indios a campesinos, según Víctor Paz, para dignificar al indio. Individualiza las tierras y pretende romper así el pensamiento colectivo para destrozar el movimiento indígena. El MNR quería que nos olvidemos de nuestra lucha, de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestros héroes indígenas. Esta reforma agraria ha consolidado el minijundio y el surcujundio de tierras y en consecuencia la crisis y el desplazamiento de las comunidades. Pero en el oriente se iban consolidando los latifundistas. El 2 de agosto de 2007, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales Ayma, decreta el Día de la Revolución Agraria, en memoria y homenaje a la lucha y resistencia indígena. Por primera vez, los pueblos indígenas deciden cómo celebrar el 2 de agosto. Ahora el movimiento indígena, después de tantas luchas históricas, está trazando su destino y ha transformado el país en un Estado plurinacional. Que evidentemente llega al 53, la mal llamada reforma agraria. ¿Qué reforma agraria? Después viene la revolución agraria y comunitaria. Yo diría ahora llego
llega que el 2 de agosto es el día del antiimperialismo, anticolonialismo.